Muy bien, hablamos de el nombre que le dimos en conjunto con la CIP a este webinario es el papel del editor de social media en derivar tráfico a la web. Pues esto es algo, como comentaba Emilio al principio, que siempre genera muchísima inquietud, muchísimas dudas además, porque es algo que se está todavía configurando en algunas redacciones, sobre todo de nuestros países latinoamericanos. Yo considero, y siempre lo he dicho en las presentaciones que he tenido la oportunidad de dar, que toda sala de redacción necesita un editor de social media. Sin embargo, hay algunas personas que no lo creen así. De hecho, un experto en nuevos medios, Rob Fishman de BuzzFeed, conocido medio agregador y bastante popular y viral en redes sociales y en internet, aseguró hace aproximadamente un año que el editor de social media estaba muerto, el papel, el rol del editor de social media estaba muerto. Bueno, son opiniones válidas. Él hablaba de que el rol no es necesario en una redacción porque esto lo tienen que llevar en el ADN todos los periodistas, ¿ok? Ese último punto es algo con lo que concuerdo, sin embargo, yo sí creo que tiene que haber en la redacción una persona y un equipo dedicado a la gestión de social media, porque bueno, este es una nueva ventana, es una nueva plataforma de muchas otras plataformas que tienen que ser gestionadas, tienen que tener una estructura estratégica y organizada para que podamos sacarle provecho. Entonces, veamos un poco qué es un editor de social media o quién es un editor de social media. Hablamos, bueno, de una persona que se encarga del diseño del plan estratégico y gestión del personal que está encargado de esta unidad. Yo lo veo como una unidad de negocios, considero que en todos los medios. Me escucharán hablar un poco concentrado o quizás orientada hacia el papel del encargado de social media en las redacciones de periódicos, porque además de que es la experiencia que llevo, creo que es una de las más representativas, si bien el editor de social media puede estar en un canal de televisión o en radio o en cualquier otro medio tradicional. Entonces hablamos del papel del editor de social media en una redacción de un periódico, por lo general una redacción integrada. Ya en nuestros tiempos vemos que incluso los periódicos más pequeños tienden a integrarse con sus plataformas digitales. Entonces allí tiene que haber una persona, así como se encargan del desarrollo, el diseño, gestión y generación de contenido web, tiene que haber una persona también que se encargue del diseño del plan estratégico de social media, así como del personal dedicado a esto. Yo hablaba en otro webinario de la CIP que no basta con tener un community manager. Así a veces pensamos o pensábamos en algún momento de la historia reciente en las redacciones que con tener un community manager teníamos la tarea hecha, ¿no? Pero bueno, evidentemente no es así. Esta, esta nueva tendencia ha ido evolucionando, como todo en social media, de manera muy rápida, muy dinámica, y entendemos que esto debe tener una estructura, tiene que haber este personal, esta unidad de negocios con alguien al mando, alguien a la cabeza que pueda ser capaz de tomar decisiones estratégicas para la marca en las plataformas digitales de cara a sus audiencias virtuales. No es digamos, un plan estratégico que vamos a hacer abstraído de la característica dinámica que tienen nuestras audiencias virtuales. Por eso hace falta tener una estructura de trabajo, hacer un trabajo cooperativo con todos los editores del medio y muy en especial con el editor web. Creo que esta es una llave, una alianza muy importante que tiene que haber para que se cumpla el papel y se cumpla el objetivo, que es uno de los temas de este webinar, que es el tráfico web. No pueden estar divorciados el editor de social media y el editor web en un medio de comunicación, como tampoco lo pueden estar estos dos editores divorciados de los editores de las otras plataformas, por ejemplo, de la plataforma papel, lo que llamamos en los diarios normalmente los editores de papel,
que no son muñequitos de papel como los dibujábamos y los recortábamos de primaria, sino que con toda la seriedad que le merecen, pues son los que llevan, conducen los destinos del periódico día a día. Otra característica que debe tener un editor de social media es cubrir la actualidad de los medios sociales. No se puede ser editor de social media si no estás enterado de lo que se está hablando, de hacer esa escucha activa de los medios sociales. Hay que tener bien claro cuál es la característica de cada uno de ellos. Se suele llamar redes sociales indiscriminadamente a toda plataforma de comunicación que tenga una característica social, y la verdad es que, por ejemplo, Twitter es un microblogging, es digamos el más nombrado como red social que no lo es. Twitter es un microblogging y así lo han definido sus fundadores y sus socios. Por ejemplo, Jack Dorsey es uno de los que hace mucho énfasis en que Twitter es un microblogging, no una red social, y que sobre Twitter, sobre la plataforma Twitter, se puede crear una red social. Por supuesto que todo está en cómo lo use cada persona. Habrá gente que lo utilizará para relacionarse, para relaciones sociales, que no puedan, perdón, es que me están pasando una nota por acá. Ajá, me hacen la pregunta porque no las puedo ver. ¿El editor de social media es lo mismo que el community manager de ayer? Bueno, termino esta idea de lo que es un editor de social media y entro porque es muy pertinente, gracias a la persona que lo hizo, para aclarar esta duda y hablar un poco sobre este tema. ¿Okay? Hablaba un poco de las características de cada plataforma social. Facebook es la red social por excelencia, es la red social icónica, es la que tiene mayor alcance en el mundo. Hay redes especializadas como LinkedIn, por ejemplo, que es una red social de empleo, una red social de negocios, donde la gente se conecta para conseguir relaciones, networking, relaciones profesionales. Ante la pregunta del editor de social media, ¿es lo mismo que el community manager de ayer? Bueno, depende. Puede ser incluso el community manager de hoy, dependiendo de cómo se ve y dependiendo de la carga de trabajos, asignaciones y decisiones estratégicas que se le otorgue. ¿Por qué? Bueno, cuando empezamos a entrar en este mundo y a descubrir que, dicho sea de paso, los medios de comunicación en general descubrieron tarde el poder del social media, descubrieron tarde el alcance que pueden tener en las redes sociales. Por supuesto, pues salvando las diferencias y las distancias con uno que otro medio que se adentraron desde el principio en esta ola y surfearon los mares de la era digital. Sin embargo, se puede decir que en general, sobre todo en Latinoamérica, los medios entraron tarde. Entonces, ¿qué hacía? Pues bueno, vamos a darle el manejo. Abre la cuenta de Twitter, abre la cuenta de Facebook. Por lo general, les sonará seguramente conocido a algunos de ustedes. Le daban esa tarea al webmaster o al equipo que se encargaba de programar el sitio web. Entonces, así poco a poco se fue configurando el perfil del community manager. Luego se han ido dando algunas derivaciones como Content Media Manager, Social Media Manager, Social Media Strategies, y así unos cuantos nombres, porque lo que yo creo que ha estado sucediendo en los últimos años, sobre todo en la era más reciente, es que se están terminando de configurar los perfiles profesionales de las personas que se encargan de esto. En algunos países ya mucho más avanzados académicamente en esta materia, ya se dictan desde hace algunos años cátedras y estudios de tercer y cuarto nivel en cuanto al manejo del social media. En Venezuela, bueno, tenemos algunas limitaciones y en cuanto a la formalidad de esto, bueno, o por otras razones que no vienen al caso, digo de formación universitaria en esto, pero lo cierto es que el community manager se ha ido formando más empíricamente, más en la práctica diaria. Entonces, la pregunta ¿es lo mismo que el community manager de ayer? Es posible que un community manager de ayer, y de ayer que es ayercito, no es antes de ayer, no es hace mucho tiempo, es hace muy poco, porque si se dan cuenta, en otras presentaciones que yo hago siempre pongo un video que no me da chance de presentarlo aquí, pero que habla de que hace 10 o 12 años
no existían las profesiones, algunas de las profesiones que tenemos ahorita. Entonces, esa posibilidad y esa apertura a las nuevas tendencias, esa disposición al cambio, ha abierto el camino para nuevas profesiones, para nuevas formas de ejercer, incluso a distancia, que es una de las ventajas que aprovechan las personas que trabajan en esta área. Entonces, continuamos con las funciones o qué es un social media editor o un editor de social media y las funciones que tiene. Bueno, tiene que estar en trabajo cooperativo con los editores, como les comentaba, cubrir la actualidad de los medios sociales, tienes que estar muy empapado de lo que se está hablando, cuáles son las tendencias, no solo en cuanto a lo informativo, sino también las tendencias de las nuevas maneras de hacer las cosas. ¿Okay? Y creo que una de las funciones o de las tareas y los retos más importantes de un editor de social media en una redacción moderna es la de formar a otros compañeros en la sala de redacción para utilizar las herramientas de los medios sociales. No es fácil, y lo sabrán los que ya han tenido la oportunidad de trabajar en estos medios sociales, no es fácil que el que viene acostumbrado a trabajar de una manera, a hacer periodismo de una forma muy tradicional, no es fácil que se dé o no es fácil que adquiera las habilidades necesarias para trabajar en social media. Entonces, evangelizar es uno de las virtudes principales que pueda tener, por decirlo de alguna manera, el editor de social media. ¿Okay? Si comparamos el flujo de trabajo de un periódico, por tomar un ejemplo de un medio tradicional, con el flujo de trabajo que se presenta en social media, digamos que el social media es la nueva distribución de la noticia. El proceso tradicional, muy resumido por supuesto en esta pantalla que están viendo en este momento, hablamos de que se genera la pauta informativa, se asigna a los periodistas, se hace la cobertura de esta información, luego llega a la redacción, se procede a la edición y diagramación y posteriormente va a la imprenta y de ahí a la distribución. Entonces, los contenidos que generamos en el área digital, muchos de ellos provienen, por supuesto, de los contenidos que se generan en papel, desde luego trabajándolos y adaptándolos a la plataforma digital. Yo creo que esta es una tarea, un paso que ya está dado. Antes, hace 3 o 4 años, cuando daba algunos talleres, tenía que hacer énfasis en que no se podía, no era suficiente con trasladar el contenido de tu periódico a la web sin hacerle ningún tipo de trabajo de edición editorial. ¿Okay? Bueno, dicho esto, pues yo creo que ya muchos de los medios han comprendido este punto. Y bueno, podemos hablar entonces de que el proceso, muy resumido acá, sería monitoreo, les hablaba de escuchar lo que está sucediendo, lo que se está hablando, lo que la gente está diciendo en plataformas digitales, generar los contenidos, tomando también como insumo lo que ya viene de nuestras otras plataformas tradicionales. Se hace diseño y publicación. La web diseño, no hablo de diseño gráfico, sino de diseño de la información, jerarquizar la información, ubicarla, distribuirla, ponerla de una u otra manera en secciones, utilizar las herramientas de visualización que tengamos a nuestro alcance. Ese sería el paso intermedio y allí es donde algunos no hacen el trabajo completo o no hacen la tarea completa. ¿Por qué? Bueno, porque muchos periodistas, sobre todo los que están acostumbrados a trabajar en papel, tienden a pensar que la publicación en la página web es el último paso. Ya publiqué, ya cumplí mi tarea y se olvidan de la información. Uno de los grandes retos del editor de social media es cambiar este paradigma, cambiar esta estructura de pensamiento en la que un periodista cree, en primer lugar, que la noticia termina cuando la publica en el papel. Eso es una de las barreras más difíciles de vencer. Sin embargo, ya a estas alturas
a las puertas del año 2016, pues creo que se ha ido avanzando en ese camino. Sin embargo, llevar la información a la web no es el último paso. El último paso, y es lo que yo comparo con la distribución de un periódico tradicional, un periódico versión papel, es el social media. ¿Por qué? Porque allí es donde tú llegas, ahí es donde tú distribuyes la información, ahí es donde tú le haces llegar a tu audiencia tal cual como le haces llegar a los kioscos y a los puntos de ventas tu información en versión papel, bueno, tu información en versión digital, la haces llegar a tu audiencia y la haces llegar a tu público a través del social media. Esos son los nuevos canales de distribución que estamos viendo en esta nueva era, en esta nueva forma de hacer periodismo. Me llegan otras preguntas por acá. ¿Ubicaría un editor de social media más cerca del perfil del community manager o del editor web? Bueno, yo creo que, y esta es una opinión muy personal y es una opinión quizás dada por la experiencia que he tenido en medios, yo creo que el perfil del community manager tiene que pasar por editor web y por community manager. Es decir, el editor de social media, me refiero, tiene que tener las habilidades y preferiblemente la experiencia de un editor web y la experiencia de un community manager. Para ser un editor de social media tienes que conocer la operatividad, lo que hace un community manager. Tienes que haberlo vivido, tienes que haberlo palpado y tienes que seguir ejerciéndolo de una u otra manera para estar al día, para poder saber hacia dónde dirigir esas estrategias, aunque tu equipo sea el que las ejecute. Entonces, si se ubica más cerca de uno o de otro, yo diría que se ubica de manera global con las habilidades de uno y de otro, tanto de un community manager como de un editor web. Esa pregunta la hacía W. Kanki. Lolimar Suárez, no existe unificación en América Latina con respecto a estos roles. Es verdad, yo creo que ni siquiera en un país, te puedo hablar de la experiencia en Venezuela, hay medios en los que los redactores web programan y distribuyen en redes sociales y muchas veces sin ninguna estrategia, sino de una manera más intuitiva y aquí lo llamamos al ojo por ciento, eso quiere decir sin ninguna estrategia definida. Hay otros medios ya mucho más estructurados donde tienen un editor de social media, unos coordinadores, unos community managers y ya tienen más pensado y más definido este rol. La verdad es que lo que dice Lolimar, no hay un perfil definido. Eh, Hablamos aquí de América Latina, pero no sé ni siquiera si haya uno en general, en el mundo, que se pueda decir, este es el perfil porque además tiene también que estar muy alineado con las características de su medio y tendrá unas u otras funciones, unas u otras habilidades de acuerdo al medio en el que esté. Esto se presenta porque, como les decía al principio, los perfiles dentro del equipo que maneja el social media se están todavía definiendo. Hay cosas muy dinámicas, hay cosas que cambian con mucha velocidad y avanzan y evolucionan con una velocidad tal que no permite encasillarnos ni escribir nada sobre piedra en cuanto ni a los perfiles ni a la forma de llevar, de gestionar las redes sociales o el social media. Por ejemplo, bueno, cualquier usuario habrá notado los cambios que ha tenido desde que se conoció Twitter, desde que salió al aire Twitter, desde que salió al aire Facebook, la evolución por las que ha pasado, algunas prácticas que se consideraban exitosas en el pasado reciente, insisto, ya no lo son, ya han cambiado. Entonces, en la medida en la que esto va cambiando, pueden ir cambiando los roles y el perfil, las habilidades requeridas para cada uno de estos perfiles. Rebeca Peña pregunta, ¿cómo es la manera ideal de adoptar el contenido impreso a la plataforma digital? Bueno, creo que en una lámina más adelantico digo que no hay fórmulas secretas, no hay recetas de la abuela para este tipo de conversión digital. La mejor manera es pensar la pauta desde el principio con una visión web y una visión social media. Es decir, cuando ya el equipo de investigación o el equipo de una unidad en el periódico, de alguna sección, se reúne para hacer su pauta, tiene que pensar en cómo va a representar eso
desde el papel, pasando por los elementos gráficos, luego cómo se va a ver eso en la web, cómo lo vamos a distribuir en redes sociales. En mi experiencia particular, hacíamos reuniones de pautas y los encargados de cada plataforma en social media aportaban ideas de acuerdo al tema que proponía el editor. Y de acuerdo a esto, dependiendo si eran noticias del día a día, lo que llamamos diarismo, o si era algún especial, o si era algún tema de investigación, se proponían algunas acciones para, en específico, para generar interacción, para generar visuales más atractivos y brindar experiencias, que es un poco de lo que vamos a hablar en unas láminas más adelante. Entonces, ¿cuál es la manera ideal de adaptar el contenido impreso al papel? La manera ideal es pensarlo desde el principio para las plataformas digitales. Si no es así, bueno, el trabajo de las personas que están trabajando en social media para los medios de comunicación impresos, el trabajo es ya con lo que tienes, ya con lo que tienes impreso, pensar cómo lo haces. Pues, por ponerles un ejemplo, si tienes una nota de investigación o tienes un trabajo, un reportaje de profundidad, puedes tomar ese contenido y sacar, despiezarlo, que llamamos despiezarlo en algunas claves, linkearlo con contenidos anteriores, generar una infografía, generar algunas herramientas que aporten interactividad y le brinden al usuario una experiencia más que una lectura lineal que pueden obtenerla en cualquier otro sitio o simplemente comprando la versión papel. Siempre pensemos en aportar valor, que la plataforma tiene que darte ese valor agregado. No es lo mismo ver algo en la web que verlo en la tableta, que verlo en el móvil, que verlo en papel. Entonces siempre hay que pensar en qué le va a aportar la plataforma a la experiencia de usuario. Como este webinar hablamos de el papel del editor de social media en derivar el tráfico web, quise hacer una lámina con un resumen muy corto sobre qué es el tráfico web. Lo ilustro acá un poco como el santo grial digital porque todo el mundo quiere tráfico web. Quien está en internet, quien está en la web, quiere tráfico. Así como el que edita un libro o edita un periódico quiere vender ejemplares. De modo que, por eso lo llamo el Santo Grial. De modo que el tráfico web, hablamos de la cantidad de visitas, vistas o interacciones de los usuarios con el contenido de un sitio web. A veces tiende a confundirse visitas con vistas, además que las palabras son bastante parecidas, solo cambia una letra. Y hablamos de visitas, que es la cantidad de sesiones por usuario, es decir, una computadora se conecta a un sitio o la sesión de una persona se conecta a un sitio. Y eso es considerado por algunos indicadores como usuarios únicos, como sesiones o como visitas. Las vistas es la cantidad de veces que cada usuario visita un contenido. Un mismo usuario puede generar más de una vista o muchas vistas para distintas páginas dentro de un mismo sitio web. Y las interacciones es todo aquello que haga el usuario en cada una de esas sesiones, en cada una de esas vistas que le dé a los contenidos de un website. Entonces, hablamos de clics, descargas, comentarios, compartidos, likes, compras para otros ramos de e-commerce, por ejemplo, las compras son interacciones también y se monetizan. Entonces, bueno, todo aquello que atraiga al usuario a nuestra página siempre va a ser bienvenido porque nos va a generar tráfico web. Como estaba en presentación, tengo entendido luego que se las van a hacer llegar. Allí les puse un link donde Google nos explica un poco más de qué se trata el tráfico web y la diferencia entre visitas, vistas e interacciones. ¿Cómo generar tráfico web? Les hablaba hace unos minutos que no hay fórmulas mágicas, pero sí hay, digamos, algunos lineamientos. Yo siempre digo que más dictados por el sentido común que por otra cosa. ¿Cómo puedes generar tráfico web? Bueno, generando buen contenido. Definitivamente, pues una web que no tenga un contenido de calidad difícilmente va a tener muchas visitas. O si las tienes, va a tener un gran porcentaje de rebote, porque cuando tú atraes con alguna triquiñuela o algún engaño al seguidor o al usuario web hacia tu sitio y no le estás ofreciendo algo de valor y no le estás ofreciendo lo que le prometiste, pues sencillamente se va a ir y probablemente no regrese. Entonces, generar buen contenido
es una premisa fundamental. Voy a terminar de leer esto y voy con algunas preguntas que me han pasado por acá. Difundiendo contenidos de utilidad, a la gente le gusta que le resuelvan la vida. ¿A quién no? A mí me encanta. Y sí, estoy segura que ustedes también. Entonces, las cosas útiles, las cosas con las que la gente se pueda identificar y que podamos ofrecérselas, eso nos va a generar, sin duda, contenidos muy visitados. Por supuesto que ninguno de estos ítems convive por sí solo o es una fórmula mágica o es el secreto de la vida eterna en el tráfico web. Se supone que la estrategia web tiene que tener una serie de componentes que interactúen en sinergia para dar como resultado una web muy visitada. Otro de los elementos que nos puede generar tráfico es optimizar la web con técnicas SEO. Y esto algunos editores de social media o algunas personas que trabajan con social media suelen tener cierta noción, pero de pronto no prestarle demasiada atención. Y creo que es súper importante que un editor de social media tenga muy claras y esté muy actualizado en las técnicas SEO, si bien no las va a aplicar él mismo, pues tiene que pedirlas, tiene que orientar al equipo desarrollador web para que estas técnicas y estas prácticas de optimización se implementen, porque va a ser la manera de atraer a tu público y de retenerlo. Bien, pues ofreciendo una apuesta editorial propia y diferenciada. Hay muchos sitios que son simplemente agregadores y bueno, tienen su propia dinámica, tienen sus propios objetivos, pero siempre el usuario, el lector, va a valorar la apuesta editorial propia que le puedas ofrecer, eso que te diferencia. Y esto es un principio de marketing tan antiguo como el marketing mismo. Tienes que diferenciarte de tu competencia y tienes que ofrecerle a tu público, segmentando contenidos de acuerdo a la audiencia que tienes identificada y ofrecerle eso que ellos están buscando, eso por lo que ellos van a hacer clic y se van a quedar leyendo tus contenidos. Por supuesto, no se puede dejar de un lado las campañas publicitarias en medios tradicionales para dar a conocer tus plataformas sociales y en los propios medios digitales y medios sociales. Estas campañas publicitarias pues van orientadas a darle a conocer a tu público, al público meta al que tú quieres llegar, que existes, que tienes, cuál es tu oferta informativa, qué es lo que le estás ofreciendo al distinto a toda esa cantidad de cuentas en toda esa cantidad de social media, porque además se va amplificando a medida que van surgiendo nuevas plataformas. ¿Y qué es lo que te diferencia a ti de todo ese universo que tiene a su disposición el usuario? Esto lo vas a hacer en todas y cada una de estos pasos que estamos diciendo aquí, que además está, como les digo, muy resumido por cuestiones de tiempo y por cuestiones de la manera en que se los estoy presentando. Pero bueno, por supuesto hay muchísimas más. Y lo pongo aquí un poco más en grande porque hablamos siempre de tener un plan de distribución en social media. Como les decía, así como haces llegar a tus lectores tu producto terminado en papel, sea un libro, una revista, un periódico, se los haces llegar a través de los puntos de ventas, garantizas que la distribución sea lo más amplia, que abarque todo en un país, todo el territorio nacional, que abarque los sitios más remotos, porque tú quieres llegarle a tu audiencia donde quiera que esté. Bueno, asimismo tienes que esforzarte para tener un plan de distribución en social media, para llegarle a todo ese público potencial, a todo aquel que esté interesado en los contenidos que tú puedas ofrecer. Y una de las ventajas que ofrecen las plataformas digitales es que no hay límites territoriales rígidos. Tú para distribuir un periódico pues tienes los límites que te den tu capacidad de distribución en cuanto a movilización de los vehículos que transportan tus ejemplares y los límites locales, las fronteras de tu país. En cuanto a los contenidos digitales, pues tienes la posibilidad de llegar a cualquier parte del mundo que simplemente tenga conectividad. Entonces, garantizar esa distribución en social media es lo que va a hacer la diferencia entre tener una web más visitada y tener una que no se visite tanto.
Pero por supuesto, esto no es lo único. No haces nada con un gran plan de distribución en social media si no cumples con los ítems anteriores y otros que aquí no están por razones de espacio y de tiempo. Antes de pasar al siguiente punto, voy a tratar de repasar acá algunos comentarios. Nadia Sanders nos pregunta, ¿cuáles consideras que son los mejores blogs o sitios web para estar actualizados e instrumentados en instrumentos de administración de redes? Bueno, mira, hay muchísimos, sería injusto mencionar uno solo en este momento, pero puedes tú mismo adaptar y tener tu propio filtro. Yo recomiendo, por ejemplo, Pocket para organizar, porque es que hay sitios que tienes un contenido, tienes un artículo que te habla de prácticas buenísimas y que te va a servir de mucho, pero luego el resto no te va a servir. Entonces yo lo que le recomiendo a un editor de social media es que se construya su propio blog de consulta personal, no un blog para generar ni para dárselo a los usuarios, que también lo puede tener, pero en cuanto a actualización y herramientas, recomiendo en primer lugar mantenerse actualizado y probar todas las herramientas que salgan. Tener como una especie de directorio, un sitio donde recopiles esos artículos, esas notas, esa información que a medida que vas navegando, vas recogiendo y vas viendo que te son de utilidad. Por ejemplo, clases de periodismo, el blog Clases de Periodismo ofrece mucha información para periodistas en cuanto a los temas digitales. Entonces, bueno, irlos guardando por allí. Hay una chica que se llama Vilma, ahorita no recuerdo bien el apellido, pero tiene un blog muy bueno y además te da información y te permite descarga si te suscribes a su blog, etcétera, te pueden servir. Así que bueno, no les puedo decir una sola porque no hay un solo blog o dos o tres. Yo creo que hay mucha información. A veces yo me he encontrado en sitios web de noticias, en la BBC, un artículo de alguien que investigó sobre la manera en que la gente utiliza, no sé, en India, las redes sociales, por ejemplo. Entonces, esa es información de background que podemos tener y que no necesariamente toda la web de la BBC va a servirme para mi desarrollo, más allá de copiar de revisar algunas de sus prácticas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que sean muy curiosos, que se mantengan actualizados, que revisen, que monitoreen. Además, no todas las recomendaciones que salen en Internet son válidas, ni son valiosas, ni son ciertas incluso. A veces algunos blogueros por conseguir likes pues te ofrecen una fórmula mágica y resulta que no te están dando la mejor información. Entonces, busquen, recopilen, hagan su propia decantación de información y luego vayan descartando lo que no les sirve y tomando lo que sí les sirve. No leo bien aquí el nombre. El editor de social media debe ser periodista. Existen figuras con conocimiento de marketing digital que levantan métricas, pero no están empapados del tema editorial. Bueno, si trabajas para un medio de comunicación en el manejo de contenidos, yo considero que tienes que ser periodista, pero no es suficiente. Tienes que ser periodista con una orientación hacia el marketing digital bien clara, tienes que manejar herramientas, tienes que tener dominio de lo que significa el marketing de contenidos. No es simplemente ser un periodista o ser un periodista joven. Este es otro mito que a veces me gusta desmontar porque a veces con algunas empresas cuando las asesoro piensan que contratando a gente joven también tienen el trabajo hecho porque, bueno, son nativos digitales, son la generación Y o son los millennials. Sí, bueno, por supuesto, desde luego, los muchachos, las personas más jóvenes, tienen más facilidad, pero hay algo que tiene que tener el editor de social media y es cultura general, background, conocimientos, ese conocer el desarrollo de la historia. Y en eso, a veces, no es por discriminar, ojo, pero a veces la gente joven tiende a quedarse como en la superficialidad de los temas y muy en la profundidad del uso de las herramientas, muy en lo técnico y no tanto en lo de contenido. Entonces, sobre la pregunta, sí, yo considero que tiene que ser periodista, pero no basta con ser solo periodista, tiene que tener experiencia como community manager, por ejemplo, tiene que tener
habilidades para el desarrollo de reportes, de generación de métricas, de análisis de métricas, de generación de informes, tiene que tener una visión muy aguda del marketing de contenidos. Entonces creo que el papel o el perfil del editor de social media es bastante completo y a veces bastante complejo de conseguir. Y bueno, sí, existen figuras de marketing digital que levantan métricas, pero que no necesariamente tienen el conocimiento. En otro webinar yo hablaba sobre cómo se conforma el equipo de social media y en algunos casos, en algunos modelos, es válido que el editor de social media tenga como mano derecha o tenga a su cargo a una persona que maneja el marketing digital perdón, me estoy quedando ya sin voz, y le facilite las métricas. Y para eso el periodista editor de social media hace un análisis editorial con esos números, pero no siempre al editor le va a dar tiempo o el editor va a darse abasto para sacar estos números, porque eso requiere tiempo, eso requiere de conocimiento, eso requiere de especialización en marketing digital. Perdón. Eh, creo que ustedes en las preguntas van más rápido que yo en las respuestas. Tengo varios papelitos por acá. ¿Hasta qué punto las publicaciones deben estar enfocadas al tráfico o a generar interacciones con los usuarios? Yo creo que siempre tiene que haber un equilibrio. No, nuestro norte, nuestra meta no puede ser única y exclusivamente el tráfico web, porque de ser así, tuviésemos solamente web de sucesos y de noticias calientes, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, porque son los contenidos que generan una reacción más inmediata y generan más curiosidad. Creo que siempre debe haber un equilibrio editorial, un equilibrio de intención editorial y de línea editorial, de velar por la línea editorial del medio y de cuál es su propósito, perdón, y cuál es su propósito comunicacional. Entonces tiene que haber un equilibrio de generar contenidos útiles, contenidos valiosos, contenidos interesantes, contenidos con profundidad, combinados con una manera creativa, dinámica e interactiva de presentarlos. Eh, y además, bueno, por supuesto que esto por detrás, o sea, cuando digo por detrás, en la parte de código, en la parte de cómo está programado, en la parte de cómo está estructurada la arquitectura de la información tras bastidores, pues sea fácil de leer para los buscadores. Porque lo que nos interesa es que todo ese esfuerzo editorial que nosotros le imprimimos a generar contenidos, a generar investigaciones, a generar especiales de investigación, de reportajes o especiales temáticos, si eso no está bien construido, si eso no está bien presentado, si eso no tiene una programación limpia por detrás que esté optimizada, pues va a ser difícil se le va a hacer más difícil al usuario llegar. Siempre un contenido interesante, un contenido impactante, un contenido de alto impacto en la opinión pública va a tener visitas, pero si le haces el camino fácil, pues esa será la diferencia en que las visitas lleguen por un tobogán o el usuario tenga que subir escaleras. Así que yo creo que siempre van a elegir irse por el tobogán y tenemos que facilitarles esa pendiente para que caigan en nuestra web. ¿Quién determina el contenido? ¿La audiencia o la mesa de redacción? Bueno, es un pulso. Creo que atrás quedó esa manera de hacer las cosas desde un pedestal en las salas de redacción y decidir desde los medios de comunicación qué es lo que quiere leer la gente como una masa homogénea e inactiva. Estas mismas plataformas digitales, uno de los grandes aportes es la interactividad, la posibilidad de interacción inmediata que tienen los medios de saber cómo se están comportando sus contenidos y la posibilidad que tienen los lectores de decirle de inmediato a los medios de comunicación cómo están viendo, cómo están recibiendo y cómo están valorando la información. Creo que es un pulso y creo que también aquí tiene que haber un equilibrio porque, por lo que les decía al principio, si nos guiamos por qué es lo que le gusta a la gente, llenaríamos nuestra web de sucesos. No es porque le gusten por morbo, sino porque son las notas más atractivas, las notas que de pronto le llaman la atención por el impacto que puedan causar. O quizás contenidos eróticos, contenidos que muestren un poco más de piel, por ejemplo, en algunos periódicos deportivos suelen tener en su contraportada una chica ligera de ropas,
Y eso suele ser trasladado a sus sitios web. Suelen ser al iniciar los contenidos más vistos, pero si tú acostumbras a tu audiencia a darle contenido útil, contenido trabajado, contenido meticulosamente estructurado, pero fácilmente planteado y fácilmente servido para esas audiencias, entonces vas a ir viendo cómo se van sumando visitas. Entonces, la audiencia en gran medida lo puede determinar con su feedback, con su retroalimentación, y la mesa de redacción la determina teniendo muy clara la línea editorial y el propósito comunicacional del medio. Por cierto, que bueno que Periódico Norte lo menciona, porque yo creo que el editor de social media tiene que estar en la mesa de redacción. Tiene que estar para lo que algunos medios llaman mesa de redacción, otros medios llaman consejo editorial, o lo que sea ese grupo de personas que determina los contenidos que se van a difundir a través de un medio. Tiene que estar allí, tiene que tener participación activa, yo creo que tiene que tener voz y voto en la pauta editorial. ¿Ok? Esto es muy difícil, es una barrera muy difícil de vencer, es un paradigma que las personas que trabajamos con social media tenemos que enfrentarnos a diario, porque además en otro webinar que hacía con la CIP, yo presentaba algunas imágenes de cómo nos ven, y bueno, hay a veces cierto menosprecio, cierto escepticismo respecto al trabajo que se hace en social media. Se suele pensar que es muy fácil y algunos suelen decir, bueno, ojalá yo tuviera un trabajo así, que estuviera metido todo el día en Facebook y en Twitter, lo cual pues no es fácil, porque de hecho no utilizamos esas redes para algo personal, sino pues es nuestro trabajo. Entonces creo que tiene que estar allí, y creo que lo determina la mesa de redacción con una buena porción de prestarle atención a lo que están diciendo las audiencias. Rodrigo Samera, perdón. El editor de social media debe decidir el contenido que se ofrece a las audiencias. Nuevamente, el equilibrio. No puede ser solo el editor de social media el que decida qué se le va a ofrecer a las audiencias. Tiene que ser un trabajo mancomunado con el editor web y los demás editores, además de la mesa de redacción. Creo que esto no es un flujo unidireccional ni una decisión unilateral del editor de social media. Esto es algo en lo que tiene que participar un consejo editorial, tal cual como participan en la decisión de contenidos que van para otras plataformas. Okay. Voy a tratar de ir respondiendo, ya no veo cuál es el orden, perdonen. Rafael Gómez Torres, ¿cómo evitar que con esa distribución de contenidos a las redes sociales no terminemos creando un robot para nuestro portal? Supongo que se refiere al editor o al community manager que está distribuyendo. Bueno, lo que pasa es que esta distribución es una distribución más estratégica. No es simplemente llevar los contenidos, o sea, tienes que saber cómo llevarlos, tienes que saber de qué manera los vas a presentar. Una vez alguien que trabajaba en esto decía, bueno, es que este trabajo embrutece, y yo, wow, qué manera de verlo, porque quiere decir que no lo estás haciendo bien. No se puede pensar que vamos a hacer un trabajo mecánico, porque ningún trabajo mecánico en el ámbito editorial funciona. No, como les decía, no hay fórmulas mágicas, y no es programar algo automatizado en cuanto a la decisión estratégica. Puedes utilizar herramientas de programación para distribuir contenidos, que serían como los autobusitos o los camioncitos que van a cada uno de los kioscos a llevarlos en la madrugada para que bien tempranito el usuario los tenga. Esas herramientas de programación son las que funcionan como esos robots, pero el que decide a qué sitio llevarlo, a qué hora debe estar, cómo debe estar, eso es una decisión estratégica que debe estar a cargo del equipo de social media encabezado por el editor de social media. Diana Ravelo, en caso de Twitter, ¿qué valor de medición debe tomar más valor? RT, retweets, favoritos, interacciones en la publicación, clics a la nota o clics a la nota.
Bueno, el valor de la unidad de medida lo determinará el equipo, bien sea de social media, el equipo web o el consejo editorial. Se ha creado una especie de fetiche con la cantidad de seguidores que poco a poco, afortunadamente, se ha ido desmontando, pero todavía muchos clientes, muchos medios están enfocados en más y más y más seguidores. No haces nada si la cantidad de seguidores puede ser vista de pronto como la cantidad efectiva de distribución de tus ejemplares. Si tú, por ejemplo, tienes un tiraje de 300.000 ejemplares, pero los dejas guardados en la imprenta y no salen a distribución, pues no haces nada, pero tú vas a llenarte la boca diciendo tengo un tiraje de 300.000 ejemplares. Así ocurre cuando solamente nos fijamos en la cantidad de seguidores, en la cantidad de likes o en la cantidad de fans que podamos tener en una de estas plataformas. Yo creo que Twitter ha ido evolucionando en su analítica, en la manera en que como muestra el comportamiento de cada una de las plataformas y te ofrece cada vez más opciones y formas de ver cómo te estás comportando. Entonces te habla de alcance, te habla de impresiones, te ordena los tweets más relevantes de acuerdo, perdón, a las impresiones más que a los retweets. De hecho, los retweets y los seguidores han ido quedando como en un segundo plano. Ojo, no es que no sea importante, por supuesto que es importante ampliar nuestras audiencias porque vas a tener más posibilidades, más probabilidades de amplificar el alcance de tus contenidos. Entonces, dependiendo para qué lo quieres. Si te hablas de una noticia, por ejemplo, yo creo que la cantidad de impresiones de esa noticia, la cantidad de interacciones, es decir, clics en el enlace, clics en la imagen, si tiene imagen, o favoritos, es decir, toda aquella interacción, todo aquello que haga el usuario con ese tweet es importante. Entonces, creo que se pueden diseñar formas combinadas de determinar la influencia o lo que va a ser valioso para ti cuando estés sacando tus métricas. ¿Cuál debería ser el tráfico referido ideal que debería tener un periódico desde redes sociales? Bueno, mientras más alto, mejor para el editor de social media. No hay un número porque puede depender del tipo de periódico, si es un periódico especializado, si es un periódico regional, si es un periódico nacional, si está dirigido a un público más específico. Pero los números siempre tienen que estar altos en cuanto a porcentaje de referencia, porque eso quiere decir que tienes un buen plan de social media. Entonces, decirles un número exacto ahorita, pues sería irreal y como les digo, siempre va a depender de las características de su propio medio, pero no debería ser un número bajo, no debería estar por debajo de quizás de un 30 o 25%. Siempre debemos procurar, o quizás no por porcentaje, sino por lugar en la barra de Google Analytics, que además es una de las principales herramientas que debe manejar y que debe tener siempre a la mano un editor de social media. Pensaríamos que Google Analytics quizás sea más útil o más utilizado o más idóneo para un editor web, pero para el editor de social media tiene un gran valor porque aporta mucha información de monitoreo minuto a minuto que puede ser utilizado para redirigir la estrategia en un momento determinado o en un lapso determinado en cuanto a cómo presentar tus contenidos. Entonces, bueno, no hay un número específico, pero sí debería estar entre los primeros lugares. Casi siempre vas a conseguir que la llegada orgánica de visitantes a tu sitio web es la que va a estar de primero o los usuarios por ordenador. Bueno, por lo general los que vienen del móvil vienen de redes sociales. Entonces, hacer una combinación y siempre creo que nosotros mismos tenemos que, como editores de social media, tenemos que crear nuestros propios algoritmos para nosotros saber y presentar nuestras propias métricas de acuerdo a las necesidades de las cuentas y de los medios que manejamos. ¿Podemos tener la presentación luego? Sí, claro, se les va a enviar.
En la práctica, ¿qué es lo que más funciona? ¿Tener redacciones separadas o juntas? ¿Tradicional o digital? Bueno, yo creo que no es que no funcionen, pero creo que la tendencia y hacia dónde vamos es a la convergencia. Ya muchas redacciones en el mundo y en Latinoamérica han dado ese paso hacia redacciones integradas y por la dinámica, por cómo se consume información, por las plataformas a través de las cuales se está consumiendo información, creo que el camino ineludible son las redacciones integradas, salvo que, bueno, en algún dueño de medio decida ser simplemente una versión papel y quedarse allí y que por sus objetivos estratégicos tenga que estar allí. Pero si un medio de comunicación tiene una plataforma digital, su redacción debería estar integrada. Es lo que dice mi experiencia, es lo que he vivido, además no saben lo sabroso que es trabajar en una redacción integrada, los que han trabajado pues seguramente lo saben, es una dinámica que te hace vibrar con la noticia y te hace olfatear cada vez más lo que se está moviendo. Creo que me iban a preguntar algo desde la CIP, ¿sí? Sí, ¿No? Marjule, Ajá. muchas gracias. Pero nada, alertarte que estamos ya Ya terminando, que terminando. tenemos... Ok. No, estamos terminando para que lo tomes en cuenta porque me imagino que tengas algo por responder todavía, alguna pregunta que quieran hacer Sí. los asistentes y ya estamos ya Ok. en la fase final. Perfecto. Bueno, voy a pasar rápidamente las láminas que tengo para que no se me quede ninguna información en el tintero y continúo con las preguntas que me dé chance de responder. Ok, ¿cómo generar tráfico con social media? Bueno, hablábamos ya un poco, algunas láminas las voy a pasar muy rápido porque forma parte de lo que ya les estaba explicando. Tener un plan concreto de social media actualizado y alineado con la estrategia editorial del medio es fundamental. ¿Por qué hago énfasis en actualizado? Porque no podemos sencillamente diseñar hoy un plan de social media y no refrescarlo, ni actualizarlo, ni alimentarlo con el feedback que nos den las métricas, con el feedback que nos den, que nos den las audiencias, ni con lo que se está moviendo en la redacción. Entonces, mantener un plan estructurado, definido y actualizado con la estrategia digital editorial del medio es fundamental. Monitorear constantemente lo que se dice en redes sociales, detectar las necesidades de información que tienen nuestras audiencias. No podemos estar de espaldas ni con oídos sordos hacia lo que nos grita la audiencia. No quiere decir que vamos a hacer todo lo que nos pidan, pero tiene que estar integrado en nuestra estrategia comunicacional en social media. Hay que generar contenidos con una propuesta creativa e interactiva y esto sí considero que es parte fundamental del trabajo de un editor de social media. No es simplemente decir, vamos a estar en Twitter, Pinterest, Instagram, Facebook, Google Plus y cualquier otra plataforma social, es también generar contenidos de acuerdo a la experiencia que te va dando gestionar día a día estas plataformas y además hacer propuestas, tener una actitud propositiva siempre hacia los contenidos y tomarlo como parte de tus funciones. No es un favor, no es algo que hagas esporádicamente, tiene que estar dentro de tu estructura diaria de trabajo. Dinamizar comunidades, propiciar el engagement con las audiencias, teniendo una estrategia específica. No es simplemente lanzar una pregunta o utilizar el nuevo módulo de encuestas de Twitter. Es crear esa comunidad, generar esa comunidad y eso solamente se hace cuando tienes una estrategia específica para eso, pensando en tu audiencia, en obtener, retroalimentarte de la información que te puedan dar y tú dársela a ella. ¿Qué debe garantizar el editor de social media? Bueno, rápidamente paso a herramientas. Tiene que tener dominio de herramientas, tiene que estar actualizado. Todo lo que se hace en redes sociales, en social media, debe ser medible. Para ello hay que contar con herramientas de medición y monitoreo que te permitan obtener esos datos que vas a utilizar con un propósito, porque las métricas no es simplemente medir, las métricas son números con propósito, números que te van a dar información e información que tú vas a utilizar para reestructurar y redirigir tu estrategia. Tienes que tener un presupuesto, no solamente para personal, tienes que tener un presupuesto también para herramientas, para campañas de marketing, para invertir en publicidad dentro de cada una de las plataformas, para invertir en difundir esas plataformas en otros medios. Y bueno, tienes que saber de marketing, tienes que garantizar que la plataforma, teniendo en cuenta que la plataforma digital son medios en sí mismos, tienes que tener una campaña o un plan de marketing específico
para estas plataformas en las que se tienen que invertir recursos y generar campañas, tanto para dar a conocer los perfiles del medio como para dar a conocer los contenidos que en esos perfiles difundimos y para los cuales generamos, a modo de que estas plataformas puedan ser monetizadas también, como se hace con cualquier otra. ¿Cuál es el papel del editor de social media? Un poco lo que ya veníamos hablando, se lo voy a hacerle un repaso rápidamente. Evangelizar, con esta frase empecé y con esta frase continúo en esta parte final, porque a veces perdemos la paciencia con los compañeros, los colegas más tradicionales, con aquellos que piensan que ir a cubrir su pauta, regresar y redactarla, ya con eso tienen la tarea hecha. No es fácil ir en contra o modificar este paradigma, pero tenemos que formar nosotros o propiciar la formación de nuestros compañeros en las mejores prácticas en social media. Esta orientación y esta asesoría es fundamental de parte del editor de social media para el medio, para detectar esta necesidad, para poner esta necesidad sobre la mesa y para que esto sea cubierto a través de cursos, formación, cualquier medio para que las personas, el entorno en la redacción se entrene. La metodología, pues hay que establecer una forma de hacer las cosas. O sea, esto es algo que puede parecer muy obvio, pero muchas veces en las redacciones se trabaja de manera improvisada, de manera empírica, en cuanto a plataformas de social media se refiere. Entonces tenemos que tener pautas bien definidas, contribuir a que las pautas editoriales ya vengan con el componente de social media. Tenemos que ser un radar para detectar los temas que generan más tráfico y adaptarlos a la línea editorial, adaptarlo a lo que nosotros estamos en capacidad de generar, proveer ideas creativas para presentarlos. Atrás quedaron los textos y fotos, nota, texto y foto. Hay muchísimas herramientas que nos ofrecen valor y le aportan una experiencia al usuario y esa por lo general suele ser la diferencia entre tener un visitante y tener un seguidor. Cuando tú tienes, es como la vieja premisa del marketing, la diferencia entre un comprador y un cliente. El cliente te compra una vez y puede que más nunca. El comprador y un cliente va a estar fidelizado, identificado con la marca, la va a defender, la va a buscar y va a estar allí. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer con nuestra lectoría en plataformas digitales, porque en plataformas tradicionales, por lo general, vamos a tener una lectoría que ya hemos acumulado durante los años que tenga el medio, pero en plataformas digitales es más difícil captar esos usuarios fieles. Entonces tenemos que ofrecerles, aportarles valor, brindarles una experiencia de usuario. Planificar. El editor de social media es el responsable de elaborar plan de coberturas de eventos especiales. Por ejemplo, hablábamos de las elecciones, que lo comentaba Emilio al principio. Tienes que, junto con los editores, los demás editores de tu medio y con el editor web, planificar una cobertura en la que el componente social media tenga un valor y un peso específico. Anticipar contenidos con potencial viral, es decir, en unas elecciones tú sabes que la nota que tenga los resultados va a ser la nota más buscada, más vista, tenla preparada con antelación, lánzala cuanto antes, ten ya listo tu parrilla de tweets y agrégales, o de tweets o de posts en otros medios sociales, y agrégale los datos que apenas tengas el resultado. Es decir, tienes que estar preparado con un plan específico. Reempaquetar. Ante eventos de alto impacto que se puedan generar tráfico, el editor de social media tiene que estar muy activo en saber cuál, por eso digo que tiene que tener un background, tiene que tener un background y una cultura general, no solo de temas genéricos, sino también de los temas, de las coberturas que ya ha hecho el medio. Por eso es importante que esté muy identificado y alineado con los objetivos estratégicos del medio, para poder rescatar esos contenidos anteriores y darles un valor de actualidad, presentarlos de esa manera atractiva, recordarles a la gente, darles contexto. Se suelen poner contenidos en medios sociales, en plataformas digitales, que a veces pecan de superficiales y no le dan ese contexto que la gente necesita y que la gente va a valorar. Entonces, esa forma yo lo llamo reempaquetar porque es como agarrar cosas que ya estén por allí
y volverlas a presentar de una manera atractiva, además con actualización, darle ese valor de actualidad, es algo que puede ayudar a generar tráfico y a crecer en audiencia. ¿Qué más se espera del editor de social media? Bueno, proponer la implementación de herramientas de optimización web orientadas a social media. Como les decía, las técnicas SEO no son exclusividad ni de programadores, ni de especialistas de marketing digital, ni de editores web. También el editor de social media tiene una tarea importante en la implementación de herramientas de optimización. Otra cosa que esperamos de un editor de social media es medir el desempeño de las estrategias aplicadas. No basta solamente con tener una estrategia, por muy estructurada y muy bien diseñada que esté, si no la medimos se pierde el impacto porque no vamos a saber qué es lo que estamos haciendo bien y no vamos a poder corregir las cosas que no nos estén dando tanto resultado. Tiene que tener control y análisis de las cifras para poder generar reportes de desempeño de tus estrategias, reportes de desempeño de tu personal, tienes que poder sugerir al resto de la redacción web y papel qué esperas tú de los redactores o de los periodistas que tienen otras funciones en las diferentes áreas y dar siempre a entender la importancia de la gestión y los avances que esta aporta. Elaborar manuales es una premisa pues básica. No podemos tener, así como tenemos manuales de estilo para medios tradicionales, tenemos que tener manuales de procedimiento, manuales de estilos, manuales de crisis en social media por una cosa básica, pues porque cuando tenemos una guía, pues sabemos si algo se nos escapa, pues podemos ir fácilmente a donde está eso escrito. Y además, cuando hay alta rotación de personal, son muy útiles porque si alguien se va, alguien que domina muy bien el procedimiento se va y eso está escrito, pues el que venga va a ser más fácil esa transición. Entonces necesitamos elaborar manuales de procedimientos y además mantenerlos actualizados, ¿no? Como, así como la estrategia no se puede abandonar. Un manual de estilo de un medio de comunicación puede durar años, quizás décadas, pero un manual de estilo y de procedimiento en redes sociales tiene que ser actualizado tan conforme se van actualizando las mismas plataformas sociales. Y esto va a facilitar que la redacción y el equipo de social media esté orientado y puedan aplicar, implementar sus acciones dirigidas a conseguir mayor tráfico web. Probar nuevas prácticas y nuevas herramientas que deriven, que tengan potencial de derivar tráfico a la web desde otras plataformas sociales. Constantemente están surgiendo recientemente, por ejemplo, lo que les decía de las encuestas de Twitter es un elemento nuevo que aportó Twitter. La tuvo Facebook hasta el año pasado, principios de año, repentinamente la eliminó. Pero bueno, así van cambiando las plataformas y nosotros tenemos que estar obligados a probarlas, a ver, a investigar, a diseñar formas de aprovecharlas. Y bueno, algunas utilidades que les presento acá que pueden generar tráfico desde social media hacia la web, bueno, están las tarjetas de Twitter o Twitter Cards, que son esta manera de presentar un enlace con una vista previa, bien sea de una imagen grande o una imagen pequeña, te muestra una vista previa para reproducir un video con un player o te muestra un producto o una app. Esto es fundamental configurarlo, no es algo nuevo, esto ya tiene ya algún tiempo que Twitter lo puso a disposición de los desarrolladores, pero creo que es fundamental que todos los medios de comunicación lo tengan porque además, bueno, esto le aporta una visual mucho más atractiva al usuario de Twitter que te va a generar, esto estimula la generación de clics y de interacciones. Entonces, es una manera además, porque cuando tú tienes la imagen, la persona, el usuario va a tender a darle clic a la imagen para que la imagen se amplíe. Y eso va a ser una interacción, desde luego se cuenta como una interacción, pero no necesariamente se va a contar como un clic a tu sitio web, ¿ok? Entonces, si tú tienes esa misma vista previa, como ven aquí donde dice Summary Large Image, tienes una vista previa de la imagen, la reacción de un usuario es siempre darle clic. Entonces, cuando le des clic, vas a ir a la web y eso te va a generar una vista en ese contenido. Tenemos también
perdón, los Twitter Ads, que son las promociones pagadas. Puedes promocionar una tendencia, como vemos acá en este ejemplo. Puedes promocionar tweets que se pueden ver en móvil y en desktop. Siempre va a estar identificado como una promoción, pero tiene herramientas de segmentación muy bien definidas que son muy útiles para dirigir contenidos a nuestras audiencias de acuerdo a las características. Esto, por supuesto, requiere de un pago en dólares o en la moneda local, no en Venezuela porque no tenemos esa posibilidad. También tenemos las posts promocionados en Facebook, pues tan sencillo. Facebook te la pone muy, muy fácil para promocionar los posts con nada más postear algo en una página, en un fanpage, puedes darle promocionar. Ya estoy terminando, ya estoy terminando. No, Creo pero que sí, ya. es que ya no tenemos tiempo, solamente te quedan Sí, el tiempo para despedirte. ok, bueno, discúlpenme a los que no les pude responder. Fueron muchas preguntas, generó mucho interés esto, pues me pongo a la orden también con la CIP para repetirlo, quizás generar otro. Aquí tienen en pantalla todos mis contactos, mi mail, número, teléfono, Skype, etcétera, Twitter. Pueden, si tienen alguna duda, pueden hacerme preguntas por ahí. Si requieren alguna asesoría para sus medios, pues también, por supuesto, estoy a la orden, de esto vivimos. Y bueno, nada, encantada de estar con ustedes y por supuesto a la orden. Si tienen alguna pregunta puedo respondérselas por otras vías. La presentación se la dejo a los organizadores de la CIP. Emilio, tú me ayudarás a hacérselas llegar Muchas a los gracias. participantes para que puedan verla. Muchas gracias, Marjuli. Gracias a Fíjate que todos. ahí Verónica Gutiérrez está diciendo necesitamos una segunda parte. Así que ya estás contratada para una segunda parte. Yo prefiero que Perfecto, a la orden. terminemos aquí a fin de que no te veas obligada a apresurar contenidos puedes, tanto tú como los participantes, tomarlos en otro ambiente un poco más calmado. ¿Qué te parece si para el año próximo tenemos una segunda parte? Porque fíjate que fue un webinario además excelente y muy útil, pero de mucha participación.